Ok, dice el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Entonces, hermanas, este Salmo 14 es un salmo de David. Está dirigido al músico principal. Algunos piensan que este músico principal no era Asaf, al que se estaba refiriendo, sino a Dios mismo. No se sabe exactamente cuándo David escribió este salmo, pero se cree que fue cuando Saúl lo perseguía o cuando su hijo Absalón lo perseguía. O sea, eso es lo que se piensa. En este salmo podemos observar a David que mira alrededor viendo cómo la gente está atestada y llena de maldad, que niegan con sus hechos al Dios creador. Esta gente solo se preocupaban de andar en sus propios pensamientos, sin reconocer que Jehová era su creador. Esto no lo hacían porque no tenían inteligencia para saber qué es lo mejor, sino porque ignoraban de su propia voluntad todo lo que era Dios. Por eso David los llamó necios. La palabra necio, o naval, en su traducción es más moral que intelectual. No que la gente no fuera inteligente para entender a Dios, sino que rechazaban voluntariamente a Dios y sus mandamientos para hacer toda clase de mal. Ellos, como nosotros algunas veces, hemos hecho lo mismo. Rechazamos a Dios cuando queremos hacer nuestra propia voluntad. A veces no lo vemos así, pero cuando que hacemos la voluntad de nosotros y no lo que Dios nos manda, estamos haciendo necio, estamos haciendo lo mismo. La palabra necio, como ya hemos visto, en su traducción es naval. Es una palabra que implica perversidad agresiva. Qué palabra más fea. Un ejemplo de eso podemos ver en 1 Samuel 25, del 21 al 25. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. David está hablando aquí de Nabal, cuando quería que lo ayudara y él malamente rechazó. Así haga Dios a los enemigos de David, aún le añada, de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. David estaba bien molesto por lo que él había hecho. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Aquí podemos ver la palabra perversa en el nombre de Nabal.
porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Aquí Abigail está abogando para que David no venga y destruya todas las cosas de Nabal, porque Nabal actuó perversamente y con insensatez. Ok, continúo. Puede dejar la Biblia, hermana, porque eso es lo que voy a usar. La palabra necio, como ya hemos visto, en su traducción es Nabal. Nabal es, oh, no, perdón, no es ahí que estoy. Vamos a leer. Ok, como hemos leído, Nabal era un hombre perverso e insensato. La palabra necio también es un adjetivo negativo que caracteriza a una persona ignorante. Oigan bien, hermanas, que no sabe lo que tiene que hacer o lo ignora voluntariamente. El término necedad hace referencia a las cosas ejecutadas con imprudencia, ignorancia o presunción. El necio es una persona que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Vamos a leer ahora en Romanos 3, 12 al 20. Romanos 3, 12 al 20. Ok. Dice aquí, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Espérese. No conocieron, me perdí, perdón. Voy a comenzar con el 14 otra vez. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio, el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, al leer estos versículos, hermanas, podemos observar de qué está lleno el corazón del necio. En el verso 14, aquí mismo, dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Podemos ver un retrato en nuestras mentes de una persona, tal vez conocemos o tal vez no, hablando de esta manera hoy en día. Estas personas viven llenas de necedad y amargura y lo expresan con su boca y sus acciones. Pero lo más triste de todo es que a veces hallamos a cristianos actuando y hablando de esta misma manera necia. Por tanto, el judío como el gentil, por no decir nosotras, podemos, si no nos cuidamos, volvernos necias en nuestro hablar o en nuestro actuar. Vamos a leer Efesios 5, del 5 al 20. Y aquí tenemos una advertencia. Efesios 5, del 15 al 20, perdón. 15 al 20, escúcheme, hermana. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os engañéis
no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que aquí podemos ver que en el versículo 17 nos dice que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la O una voluntad manteca más, dame. Por ahí no me del alcanza. Señor. Hay un ¿A cómo está micrófono la manteca? abierto, hermanas. Ok, gracias. Vamos a ver en Salmo 14, en el verso 1, que he estado hablando de esto del verso 1. Ya hemos hablado y hemos dado el significado de la palabra necio. Al final del versículo 1 podemos ver cómo finaliza ese versículo. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Un ejemplo de esto, de que se corrompen y no hacen bien, son los escribas y los fariseos, que sabiendo las escrituras y la ley de Dios, así como el necio, se aferraban a lo físico y a sus mandamientos de hombre, pero dejaban lo más importante y se corrompían dentro de sus corazones. Y no solo se corrompían ellos, sino que también corrompían al pueblo. Por esta razón Jesús advertía al pueblo. Vamos a leer Mateo 23:3. ¿Ok? Entonces Jesús les decía, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cuántas veces hemos nosotras dicho, hablamos de la palabra de Dios y no la hacemos? Para que meditemos. Así que todos hagan todo lo que os manden, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Tú qué es? Así, la palabra corromper significa trastornar, desordenar, desordenar la forma de algo, echar a perder, enviciar, pervertir, depravar, dañar, degenerar o podrir. Palabras bien feas. Eso es corromper. Los escribas y fariseos, sabiendo la ley de Dios, como dije antes, la corrompían, diciendo y no haciendo, y con sus mandamientos de las cosas físicas primero que el corazón, porque era necesario hacer esto. Mateo 23:23, ahí mismo, el mismo capítulo, pero versículo 23, dice Jesús, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces aquí Jesús está reprendiendo a los escribas y a los fariseos, porque para ellos era más importante que diezmaran la comida, que dieran el diezmo, que todas las cosas físicas, pero dejaban a un lado lo del corazón, el corazón de las personas. Ahora, en Salmo 14, del 2 al 3, vamos a leerlo otra vez, esos dos versículos.
Ok, y me excusan, hermana, porque no tuve tiempo de escribir la escritura. Dice, Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Podemos ver ejemplo de esto en Génesis 18, del 20 al 21. Génesis 18 del 20 al 21. Y gracias, hermana. Ok. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Podemos ver que Dios está determinado a destruir a Sodoma y a Gomorra por su pecado. En los versículos 23 y 24, ahí mismo, 23 y 24, encontramos a Abraham que tiene la valentía de preguntarle a Dios si aparecieran 50 personas justas, si todavía él destruiría a Sodoma y a Gomorra. Vamos a leer. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Entonces, como sabemos la historia, porque no voy a poner todos los versículos, sabemos que Abraham, Dios le dijo que no la iba a destruir. Abraham continuó preguntando y preguntando, diciendo diferente número de personas, si habían tantas, hasta que llegamos al versículo 32, perdón. Ok. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Estaba pensando en esa valentía que tuvo Abraham de preguntarle así como tanto a Dios. Yo pensé, yo no me atrevería, tuviera tanto temor que tal vez no me atrevería, pero fue bueno que él intercambiara esas palabras con el Señor. Entonces, por última vez le preguntó, como vimos, que si hubiesen 10 justos, si la destruiría, y él le contestó que no, y luego que terminó de hablar con él, se fue. Vamos a ver el Salmo 14 del 4 al 5. Bueno, del 4 al 5, perdón, del 4, él manda del 4 al 6, escúcheme, que fue que vi el número mal. Es que estos lentes no me ayudan. Ok, vamos a leer Salmo 14, del 4 al 6. Dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Entonces, aquí vamos a ver lo que significa discernimiento, que dice que no tienen discernimiento.
Discernimiento es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos las diferencias que existen entre varias cosas. Distinguir o separar. En otras palabras, cuestionar. ¿Qué hacían lo que mejor les parecía? En Proverbios 10:29 vamos a leer. Ok. Dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El versículo, Proverbios 19:1. Este yo no me lo tiene que poner, bueno, lo puede poner, pero yo voy a decirlo porque lo busqué en el lenguaje actual. El lenguaje actual dice, más vale ser pobre y honrado que ser necio y tramposo. Esta gente eran necias y tramposas. Salmo. Ok. Salmo 14:7. El versículo cumbre aquí. Ok, para finalizar vamos a leer el verso 7 que dice, oh, que en Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. La salvación se venía hablando desde el Antiguo Testamento, pero vamos a leer en el Nuevo. Vamos a leer Lucas 1:67 al 80. Ok. Zacarías. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Aquí está profetizando Zacarías. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Hasta dónde dije? Hasta el 80, ok. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Dije hasta el 21, ¿verdad? Hasta el... Ok, hasta el 80. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación a Israel. Aquí estaban circuncidando a Juan el Bautista y sabemos que su padre estaba mudo por un tiempo. Déjame buscar la escritura. Ok. Cuando circuncidaron a Juan el Bautista, su padre Zacarías profetizó cuando su boca fue abierta, después de estar mudo por un tiempo como señal. En Lucas 2:21 al 25,
Vamos a leer Lucas 2, 21 al 25, que también es muy interesante. Aquí tenemos a Simeón, y Simeón bendijo a Jesús. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, veamos a Lucas 32 del 2, bueno, perdón. Podemos ver aquí, sí, que Simeón era un justo que estaba esperando la consolación de Israel. Aquello que se estaba prometiendo, que se estaba diciendo que venía la salvación, que venía la salvación. Este está reconociendo que está ahí la salvación. Vamos a ver en Lucas 32 del 2 al 5. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, esa misma era. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Aquí podemos ver que se está cumpliendo esa profecía que estaba en Isaías 42 al 5, que vendría Juan, que ahora lo identificamos, a preparar el camino del Señor. Entonces, en Juan 1:1, si quiere lo pone hermana, pero voy a dar prácticamente un resumen de ahí. Ok, aquí Juan nos habla, no Juan el Bautista, Juan nos habla de Jesús, de cómo estaba desde el principio con Dios, de cómo era Dios y de cómo a los suyos vino y no los recibieron. Pero los que los recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, de cómo todas las cosas fueron hechas por él. Y aquí, ok, ya veo que fue el error que hice. Aquí vemos a Juan otra vez, en Juan 1, 29 al 30, reconociendo a Jesús y diciendo estas palabras muy importantes. Juan 1, 29 al 30. Okay. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y el 31 dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Él está diciendo aquí, Juan, cuál era su propósito por el cual él vino bautizando con agua, para preparar el camino para el Señor. Y que ese que está ahí, que es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a Hebreos 2, 36 al 38. Hechos, perdón. Ve que estoy viendo la cosa mal. Hechos 2, 36 al 38, que no lo sabemos de memoria. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanas, aquí tenemos al apóstol Pedro y los demás apóstoles. Después de haber matado a Jesús, 30 años después de Jesús predicar y Juan preparar el camino para Jesús, enseñando cómo pueden ser salvos. Por lo general, muchas veces cuando leemos estos versículos pensamos primeramente en nosotros, ¿verdad? No estamos pensando que aquí todo ese tiempo que estuvo Jesús hasta después de cierto tiempo están predicando a los judíos. O sea, aquí tenemos que Jesús había llegado para traer la salvación que esperaban, para que sean salvos de sus pecados. Como dije, cabe saber que todas estas personas que se salvaban en esa ocasión, hasta Hechos capítulo 10, todas eran judías. No fue sino hasta la salvación de Cornelio en capítulo 10 de Hechos que los gentiles o nosotras entramos en ese pacto de Dios con los judíos. Al judíos rechazar a Jesús, Dios permitió que nosotras seamos partícipes de esta salvación. Perdón, pero me emocionó eso tanto, que por ellos rechazarlo, aunque lo he oído muchas veces, Dios permite que nosotros entremos en este plan de salvación. Gloria a Dios por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así es que, hermanas, la salvación llegó a Israel, pero más grande todavía es que la salvación llegó a nosotras. Aquí, en este versículo 7 del Salmo 14, podemos ver cómo fue predicada la salvación desde el Antiguo Testamento hasta que llegó a la que no teníamos parte ni suerte en este plan que somos nosotras. Gracias a Dios por su salvación, y voy a cantarle un corito pequeño que tiene que ver con eso para dar gracias a Dios. Gracias, Dios, por la salvación. Gracias, Dios, por tu gran perdón. Gracias, Dios, por darme a mí y a todas mis hermanas la vida eterna. Oh, gloria a ti. Gracias, 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 gracias Dios por la salvación. Gracias Dios por tu gran perdón. Gracias Dios por darme a mí la vida eterna. Oh, gloria a ti. Que Dios la bendiga, hermanas. Cambia el corazón como aguas del río. Mujeres de Fe con Esperanza. Te invitamos a visitar nuestra página de Facebook y a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Mujeres de Fe con Esperanza.
Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un programa. Dios te bendiga. Y mi nombre honré a Jesús.